Nombre es Leonardo de Jesús González Díaz de la materia de Análisis y Diseño de Sistemas y esta vez vamos a hablar sobre un tema nuevo relacionado con la administración de riesgos de tecnologías de la información. Bueno, antes de hablar de la administración, vamos a mencionar lo que es un riesgo. Y bueno, un riesgo es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. El riesgo se mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro. Si bien no siempre se hace, debe distinguirse adecuadamente entre peligrosidad vulnerable y riesgo. Y bueno, algo que se debe resaltar de esta definición es la diferencia que existe entre lo que es la peligrosidad, la vulnerabilidad y el riesgo. Sobre todo la peligrosidad se refiere más que nada a la amenaza que está surgiendo en un determinado momento, al momento ahora sí de desarrollar un proyecto. Eh, en este caso, es como estamos hablando sobre proyectos de tecnologías de la información, vemos que siempre pueden existir amenazas que son generadas por personas externas a una organización o incluso al proyecto. La vulnerabilidad es sobre todo la debilidad que existe dentro de un sistema o un proyecto, lo cual hace que la peligrosidad o la amenaza tome cierta importancia dentro del proyecto. Y el riesgo es algo que pues va con lo que se van a medir los daños, ¿me entienden? Entonces, bueno, claro, sobre todo esto sobre una situación peligrosa o frente a ella. Tenemos varios tipos de riesgos y se clasifican según los diversos criterios aplicables a cada situación. Con esto también tenemos el riesgo subjetivo como primer punto, que es la percepción particular que una persona posee sobre un riesgo. Puede tener o no relación directa con la verdadera probabilidad de ocurrencia. También tenemos el riesgo aceptable, es el nivel de riesgo subjetivo que un individuo u organización están dispuestos a aceptar. Es algo que pues sabes que eh, nunca vas a poder eliminar el riesgo porque y a lo mejor forma parte de la realización de algo. Además de que lo aceptas porque reconoces que tienes una determinada gestión, una buena administración o un plan de gestión de riesgos para que no ocurran futuras situaciones adversas. También tenemos los riesgos puros, que son aquellos cuya materialización siempre representarán una pérdida, nunca una utilidad. Y sí, es básicamente eso, ¿no? O sea, puros porque, pues, ¿qué es lo que uno piensa cuando tiene la palabra riesgos? Siempre lo relaciona con lo que es una pérdida. Es por eso que este tipo de riesgo es puro, porque este riesgo siempre va a llevar a una pérdida. También tenemos los riesgos especulativos que pueden producir ganancias o pérdidas. La mayoría de los riesgos asumidos por las organizaciones son especulativos. Y aquí, en este punto, o en este tipo de riesgo, es importante mencionar que eh, un riesgo no siempre va a significar una pérdida. Un riesgo puede significar incluso una oportunidad. ¿Por qué? Porque un ejemplo muy sencillo, incluso creo no da relacionado con el tema de proyectos, pero para que se entienda mejor, es sabemos que cuando vamos caminando por la calle siempre va a existir ese riesgo de que eh, no se podamos ser asaltados por otras personas. Siempre va a existir ese riesgo, siempre. Entonces, eh, depende ahí de la situación también, porque sabemos que si nos asaltan nos genera pérdidas, pero sucede cuando nosotros tenemos en cuenta que existe ese riesgo, por lo tanto tenemos un plan para evitar que nos asalten en la calle, ¿no? No sé, por ejemplo, cambiar de ruta. Cambiar de ruta, ya es producir ganancia. ¿Por qué? Pues precisamente porque estás, como desarrollando métodos o en este caso maneras de evitar que el riesgo ocurra. Si es básicamente la ganancia, es evitar que ocurra. También tenemos los riesgos estáticos,
que son aquellos que siempre están presentes en un sistema ordenado. Los riesgos de rayo y otros fenómenos naturales son ejemplos de este tipo de riesgos, los cuales a su vez caen dentro de la categoría de riesgos puros. También tenemos a los riesgos dinámicos, que son aquellos que cambian y se transforman al ritmo que cambia el sistema mismo. Los cambios económicos, políticos, sociales, legales, tecnológicos y ambientales pueden crear nuevos riesgos o modificar los existentes. Los riesgos dinámicos usualmente son también especulativos, pero incluyen además una categoría especial de riesgos puros, los riesgos de responsabilidad, los cuales dependen enteramente del desarrollo de la legislación. Y por último tenemos los riesgos particulares. Y estos se refieren a, bueno, son aquellos que de manera directa pueden afectar a una organización, los cuales pueden ser controlables en alguna medida. Son esencialmente ya puede ser una persona, o una organización, como ahí menciona. Ahora, ¿qué es la administración de riesgos? Se puede definir entonces como el proceso de identificación, medida y administración de los riesgos que amenazan la existencia, los activos, las ganancias o al personal de una organización o los servicios que ésta provee. Hemos también a lo largo de este semestre conocido lo que son las tecnologías de la información. Entonces debemos de tener en cuenta demasiado los riesgos que existen dentro de estas tecnologías y sobre todo conocer de qué manera se pueden administrar, ¿sabes? Ahí nos menciona que administrarlo es identificar el riesgo, medir qué tan alto es el riesgo, qué tan alta es una probabilidad, qué tan alto respecto a qué tan vulnerable eres. Y la administración de los riesgos ya se refiere también a la manera en la que se gestionan. Es decir, con lo que me refiero a la manera en la que se gestionan es a la manera en la que se tiene un plan para poder disminuir el impacto o incluso reducir la probabilidad de que un riesgo suceda. El objetivo de la administración de riesgos, el principal objetivo, debe ser el permitir a la organización tomar los riesgos adecuados, proveyendo el conocimiento y la comprensión de dichos riesgos, identificando los recursos y los esfuerzos necesarios para alcanzar los resultados deseados, movilizando las energías necesarias para ello y midiendo los resultados contra las expectativas presupuestas, además de proveer los medios para la temprana detección y corrección de las decisiones erradas o inadecuadas. Y bueno, conocemos que un riesgo, como mencioné anteriormente, casi siempre lo relacionamos con una situación adversa, una situación negativa que pues generalmente nos va a representar pérdidas dentro de una empresa o un proyecto, pero es cierto que a veces estos riesgos son parte de los objetivos de un proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, otro ejemplo muy sencillo y fuera del tema de lo que es la administración de los proyectos en tecnologías de la información. Un ejemplo muy sencillo es una compañía de vuelos. Entonces, ¿cuál es el riesgo que siempre va a existir ahí? ¿O que es parte del cumplimiento de los objetivos o el propósito de la empresa? ¿Cuál es? Pues que el avión despegue y por razones termine cayendo. Entonces, ¿ese es un riesgo que se acepta? Sí, es un riesgo que se acepta porque se está consciente al 100% que en determinado momento, por ciertas circunstancias, ese riesgo puede ocurrir y terminar con un impacto, demasiado alto. Entonces, hay que conocer también que los riesgos en ocasiones son inherentes al proyecto o a la organización, una empresa. ¿Por qué? Porque son parte de los propósitos de estas mismas. Y bueno, ese sería el objetivo. Sobre todo el objetivo es para lo que es saber controlar el riesgo, saber hasta qué punto es aceptable y sí, sobre todo tener un plan estratégico en el que se pueda minimizar o controlar de buena manera. Investigué algunos pasos y etapas
Algunos tal vez van a sonar muy repetitivos, pero generalmente quise obtener información de diferentes fuentes para así poder tener como una definición de estos pasos o etapas de la administración del riesgo. Entonces, bueno, la primera que investigué es que se divide en pasos la administración del riesgo y el primero es el reconocimiento de las diferentes amenazas que se segregan sobre la organización. El segundo paso es identificar las amenazas. Bueno, luego de identificarlas, el paso consecutivo consiste en cuantificarlas, entendiendo que se trata de establecer la seriedad de dichas amenazas en términos de severidad y asiduidad. Es aquí donde pues ya se toma en cuenta y se declara, por así decirlo, qué tan alto es el nivel de riesgo, qué tan alta es la amenaza, la probabilidad de que suceda y qué tan vulnerables somos a que suceda ese riesgo o genere un impacto igual muy alto dentro del proyecto. Después de realizar la cuantificación, que es el paso anterior, se lleva a cabo la preparación de un plan estratégico para determinar el rumbo económico a seguir ante los riesgos. Entre las estrategias a considerar se encuentran la estrategia de prevención, que está destinada a reducir la contingencia de un evento indeseado, por ejemplo, la preparación de manuales de procedimientos, capacitación constante del personal. Un ejemplo de esto es en diferentes empresas que hemos visto que eh, tienen como señalamientos en determinados lugares donde ponen ciertos procedimientos que se deben de realizar en caso de que suceda un sismo. Entonces, eso podríamos verlo como una estrategia de prevención. ¿Por qué? Porque ya te dan un procedimiento que debes de hacer en caso de que suceda. También tenemos la estrategia de protección, que es un conjunto de acciones y equipos destinados a minimizar las consecuencias de la materialización de determinado riesgo. Por ejemplo, uso de salidas de emergencia, señalización, extintores, sistemas de detección y de extinción de fuego, luces de emergencia, entre otros. El control es el conjunto de acciones destinada a combatir el evento en su más simple manifestación, por ejemplo, los comités de crisis. También tenemos la estrategia de atención, que es un conjunto de acciones orientadas a la recuperación de aquellos recursos que se vieron afectados en una contingencia, por ejemplo, primeros auxilios, relevo de personal necesario y entre otros. Por último, tenemos la estrategia de transferencia, que consiste en ceder bien sea la responsabilidad o solo el efecto económico de la materialización de un suceso a terceros, por ejemplo, la contratación de seguros. Ese ya es como transferir el riesgo a puede ser incluso dentro de una misma organización o de un mismo proyecto, eh, tanto a personas externas al proyecto. Es por eso que se transfiere el riesgo. ¿Para qué? Para que se tenga una mejor comprensión, una mejor distribución de actividades, sobre todo para actividades, me refiero en cuanto a la forma de actuar. Y así el riesgo pueda minimizarse, se puedan hacer responsables otras personas del riesgo y así pueda poco a poco ir disminuyendo incluso la probabilidad, el impacto, sobre todo. Otro que investigué es el proceso para la administración del riesgo y consiste en la identificación del riesgo y lo que lo provoca. Sobre todo es aquí donde recalco la parte de lo que lo provoca y sobre todo la amenaza y qué es lo que está provocando esa misma amenaza. Como segundo punto tenemos la evaluación del riesgo y sus consecuencias. Es como hacer un análisis previsto a lo que pudiera suceder en caso de que ese riesgo conllevara un impacto más grave. La definición de una estrategia ante dicho riesgo ya está muy claro. La ejecución de la estrategia y vigilancia del proceso. Y la medición del resultado ante la estrategia. Esta medición ya es cuando observas tus resultados, ¿no? ¿Qué tan factible, por así decirlo, te resultó llevar a cabo cierta estrategia y tener como esa cierta vigilancia de cada uno de los procesos? Es aquí cuando ya se toman medidas posteriores a este proceso para poder mejorar en cuanto a lo que es este proceso o ver qué salió bien, qué salió mal, qué debemos cambiar. Entre otro que investigué fue la etapa de la administración de los riesgos.
Está la identificación de riesgos, como anteriormente se vio, que consiste en identificar los posibles riesgos de un proyecto a través de la aplicación de técnicas. La cuantificación consiste en cuantificar el impacto de los riesgos de un proyecto en términos de en términos de costo y plazo mediante el uso de técnicas de análisis de riesgos. La elaboración de respuestas de riesgos consiste en analizar y seleccionar la estrategia que contrarrestre, el impacto de los riesgos de un proyecto. Y por último, la administración de contingencia, que consiste en monitorear y controlar los recursos asignados a la estrategia implementada. Entonces, podemos decir que este, donde menciona las etapas, es como una combinación de los dos anteriores, del proceso y de los pasos. Es para, sobre todo, tener una buena gestión del riesgo, evitar que el riesgo de tener un impacto pequeño tenga un impacto mayor que incluso afecte a las demás partes de un proyecto, cuando en realidad el riesgo o la amenaza solo era para determinada situación o determinado proyecto, ¿no? Determinada parte del proyecto, perdón. Entonces, con esto terminaríamos y concluiríamos lo que es la administración de riesgos. Y sería todo. Gracias.